el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Es un plus, super plus, que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Es el que transforma vida, el que corona nuestras vidas, el que nos empodera, nos capacita, produce fruto en nosotros. El poder del Espíritu Santo. Padre, gracias yo te doy en el nombre de Jesús. En esta hora, en el nombre del Dios Todopoderoso, Jehová Dios de los ejércitos, en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo, la cual es la trideidad o Trinidad perfecta, donde nosotros somos su imagen y semejanza. Ayúdanos en esta mañana a obtener ese poder, y no solamente el poder, sino conseguir que la persona del Espíritu Santo que vive en nosotros sea activado en sobremanera, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús hace una pregunta muy esencial. Y en Lucas capítulo 11, cuando él hablaba sobre el Padre Nuestro, él enseñó a orar. Pero llamativamente él comenzó a hablar de varias cosas, como las necesidades humanas, como la de comer, vestir, social, todas las necesidades. Pero en este momento Jesús, cuando habla de pedir, no habla que pidamos esas cosas, sino al contrario dice: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Diga conmigo: el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. O sea, Dios en la persona de Jesús está diciendo: esto funciona. Pero tú tienes que pedir, tú tienes que buscar y tú tienes que golpear. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Jesús está ofreciendo la máxima potencia y plenipotencia del Dios Todopoderoso en la persona de Jesús. Pero Él dice una palabra clave: pedid, buscad y hallaréis. En estos días recibo un mensaje de un pastor de Argentina y me dice: pastor, ¿cómo yo puedo enseñar que Dios no tiene hijos favoritos? Y le dije: es sencillo, porque en Hebreos capítulo 11, versos 6 y 10 dice: Él es galardonador de aquellos que le buscan. Hay una diferencia en que Dios siempre te tiene que estar buscando, siempre te tiene que estar tocando, siempre tiene que estar haciéndote sentir algo. Hay una diferencia de aquellos que no buscan ser tocados por Dios, sino nosotros buscamos al Señor. ¿Y eso cómo se hace? Y la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. ¿Y quiénes? Dice: cuando ustedes oran y ayunan y me buscan en lo secreto, serán recompensados en público. Entonces Dios dice en su palabra que Dios no va a recompensar a una persona que es buscada, va a recompensar al que le busca a Él. Por eso dice: si tú pides, se te dará. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Si yo miro este texto de la palabra, si yo no tengo la vivencia del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, no es el problema de que Dios no lo pueda dar, ni tampoco que Dios no lo pueda entregar, sino que nosotros que le busquemos a Él. Pero estamos en un mundo de entretenimiento y de muchas cosas que no nos permite nosotros alcanzar el favor de Dios, porque estamos embelesados en muchas cosas que no son importantes, que son cosas que tenemos a diario: el vestir, el comer, el andar, el solucionar los problemas normales, cotidianos. Y el Espíritu Santo no es algo, no es poder,
No es una fuente solo de energía, aunque también es una fuente de energía, es una persona. Y Él es una persona sensible, diferente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tanto así que Dios el Padre, en la persona de Jesús, guarda al Espíritu Santo diciendo: mira, tú puedes decir blasfemias contra mi Padre Celestial, tú puedes decir groserías, puedes ser ateo contra Él, puedes maldecirle, puedes maldecirme a mí, pero no te atrevas a levantar tu voz contra el Espíritu Santo, porque el que levanta su voz en blasfemia ya no tiene perdón en este siglo ni en el venidero. Porque es una persona sumamente sensible. Las iglesias, nosotros, y voy a hacer una autocrítica a los pentecostales. ¿Por qué hago una autocrítica? Porque las iglesias manejaban el poder del Espíritu Santo. Y he escuchado a personas, a pastores decir, y he sentido tanto dolor en mi corazón, y pastores de trayectoria, pastores que están con iglesias grandes, de repente lo escuché decir: ¿te acuerdas antes cuando el Espíritu Santo se movía? ¿Te acuerdas antes cuando la iglesia estaba llena de poder y de unción? ¿Te acuerdas antes cuando nosotros pasábamos orando en lengua en las vigilias? ¿Te acuerdas? Y sí, yo me acuerdo por el 1980, el 1990 y casi en el 2000. Y yo quería meterme en esa conversación de decirle: señores, el Espíritu Santo no está muerto, Él está vivo. Solo está buscando a alguien que le busca y se va a manifestar en la misma dimensión. Porque ustedes saben y conocen mi forma de vivir en el cristianismo. Porque eso se ve todos los días, el poder de Dios. Todos los días lo puedes ver. En un momento dado, Eliseo, que tuvo la unción de Elías, Elías tenía una porción terrible. Según algunos dice que él hizo aproximadamente como 16 milagros. 16 milagros. Y luego vino Eliseo e hizo 32. Ahora, él pidió la doble porción. No sabemos cuántos milagros realmente hizo Elías, ni tampoco cuántos hizo Eliseo, porque eso es lo que figura en la Biblia. Lo llamativo es que está duplicado exactamente en la palabra de Dios la cantidad de milagros. Y Eliseo le estaba preparando a Jesse para que reciba una triple unción. Jesse era su siervo, pero Jesse no entendió. Y cuando vino Naamán, vendió la unción por trozos de oro. Claro que era mucho dinero, pero vendió al Espíritu Santo. Y en vez de tener la unción de Dios que le correspondía, por así decir, entre comillas, la triple unción para Jesse, él terminó siendo leproso porque se negó a recibir esa unción y lo vendió. Entonces, ¿qué pasó con Eliseo? Nadie atrapó la bendición, nadie atrapó la unción que quedó en él. Y entonces Eliseo se murió y fue llevado a una cueva. Y en esa cueva, cuando le iban a enterrar, ¿qué sucedió con él? Que comenzaron a venir unas bandas armadas. Y entonces le tiraron el cuerpo allí, como si fuera que estaban, ¿cómo se dice?, asustados. Y había un cuerpo muerto en ese lugar. Y al tocar el cuerpo muerto de Eliseo, dice que al instante ese hombre revivió. Y entonces, ¿por qué está escrito esa palabra en ese libro? ¿Por qué está escrito de que ese hombre revivió? Porque Dios quería anunciarle al mundo que Elías se había muerto, o mejor dicho, fue transportado al cielo, que Eliseo se murió, pero que la unción de Dios nunca muere. Que la unción de Dios es latente, que la unción de Dios es presente, pasado, futuro, que la unción de Dios es plenipotenciaria, que la unción de Dios siempre está latente para cualquier persona que quiera y que busque de Él. Ese hombre revivió porque esa unción no está muerta. Señores, hay grandes hombres de Dios. Aquí en Paraguay hay patriarcas que ya partieron. En el mundo están los Spurgeon, los Wesley, están los Finney, están los Moody, pero esos ya están muertos. Pero la unción de Dios permanece y buscando a alguien que lo quiera atrapar.
Está buscando a alguien que quiera atrapar esa unción. Y mucho ojo. Cuando yo estoy hablando de unción, mi querido hermano, no es para resucitar muertos solamente, no es para sanar los enfermos, no es para hacer milagros, no es para hablar en otras lenguas, no es solo para interpretar, porque la Biblia habla de dones que es para administrar, para servir, para dar, para amar. En el lugar donde tú estás, convertirte en un hombre de Dios siendo profesional en tu puesto, sin tener que venir en una iglesia y predicar el evangelio por todo el mundo. Dios quiere usarte en tu puesto de trabajo. Dios te quiere usar en el lugar donde tú estás. Muchas personas, y yo quiero decirte que esa unción no está muerta. En una iglesia cercana aquí, en una esquina, un día estaban en el culto. Y había personas que vinieron de otros países. Y esa persona que escuchó el evangelio estaba allí y todo el mundo estaba contento dentro de la iglesia. De repente, escuche bien, se va la luz, implosiona la luz, ¡pah! Y se fue y se cortó toda la luz. Y entonces en ese momento hubo un murmullo y por supuesto los encargados y uno de ellos, un hermano común y corriente, una persona que podríamos decir que era un ujier. Por así decir, su trabajo es servir, decirle a la gente dónde se sienta, hacer que usted esté cómodo, darles direcciones. Su función no es que usted va y le dice, óreme por favor, estoy con cáncer, por favor, aunque lo pueda hacer, pero estaba en esa funcionalidad. Y va a mirar lo que pasa y llega hasta la esquina. 2 personas habían sido electrocutados, cayeron de espalda casi 7-8 metros de altura. Uno de ellos se trató de incorporar, pero el otro estaba inconsciente y en un momento dado había muerto. Y en eso la gente se alejó de ese hombre. Y estoy hablando de un lugar que está a solamente 1800 metros de este lugar, en una esquina. Y en ese lugar yacía muerto. Le pusieron la sábana encima. Ya no respiraba. Pero en un momento dado este hombre dijo, Señor, no solamente tú me llamaste a estar en un congreso, no me llamaste para servir, tiene que haber algo. Y él dijo, esta persona dijo, percibo que esta persona no estaba preparada para la muerte. En un abrir y cerrar de ojos estaba en el suelo allí, probablemente caminando hacia el infierno, hacia el lugar eterno. Y este hombre se interpuso y le dijo, Padre, yo me animo, ayúdame. Y levantó y le dice, ¿cómo haces? No seas maleducado, ¿cómo tú vas a estar abriendo la sábana, a estar curioseando? Y dijo, no, él dijo, yo voy a hacer algo más. Y se colocó en ese lugar y destapó la sábana y se arrodilló al lado y dijo, Padre, oh Dios, y puso la mano como como aquello que funciona para el paro cardíaco. Desfibrilador, creo que es la palabra. Sí, si me equivoco ustedes me corrigen después. Pone la mano encima y dice, Padre, en el nombre de Jesús, Jehová Dios de los vivos y de los muertos, Jehová Dios todopoderoso, haz un milagro, haz volver a este hombre y dale una oportunidad para que te conozca. Sé que esta persona se está yendo camino al infierno. Y en ese momento dijo, en el nombre de Jesús, ¡pah! Y él salta, abre los ojos y se pone en pie, de una manera instantánea. Y le dijeron, quédate, ¿qué te pasó? Como si fuera que estaba en un shock. Después, él fue a visitar a ese hombre 3 días después, porque él vuelve y se desvanece nuevamente por la carga de alta tensión. No era una electricidad normal, era una carga de alta tensión. Y entonces va y le dice, yo oré por ti, porque sabías que ibas a un destino que no era lo que Dios tenía preparado para ti. Y ese hombre dijo, te doy gracias, porque cuando las llamas me estaban envolviendo y no sabía lo que pasaba con mi vida, escuché tu voz que dijiste en el nombre de Jesús y no sé cómo, pero volví a mi cuerpo.
Yo con ese hombre que es un paraguayo hablé en España con él, porque yo había hablado sobre el poder de Dios. Y le dije, es hora de volver a despertar. Porque ¿qué pasó? Y ahí está la autocrítica. ¿Qué pasó con nosotros? Hacíamos vigilias, ¿te acuerdas, Humberto? Hacíamos congresos del Espíritu Santo y empezamos a buscar el Espíritu Santo. Nosotros no le soltamos a nadie hasta que reciba la evidencia física de hablar en otras lenguas. Venía el adicto, señores, no había terapia. Solamente se le decía, en el nombre de Jesús, sé libre. Sé libre en el nombre de Jesús. ¿Me permití cortar esa anécdota, Hugo? En esos tiempos, hermanos queridos, no funcionaba el hecho de estar haciendo tratamiento. Sí, hay psicólogos, respeto, pero la ciencia es inútil. La medicina es inútil cuando se enfrenta con los rigores de la muerte. El psiquiatra se vuelve inservible con sus pastillas cuando tiene que pelear contra demonios. Solo hay alguien que puede contra ellos. Es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Es el poder de Dios que tú necesitas. Y en un momento dado, Dios me dijo, visítala a tu madre 4 jueves. Mi hermano estaba perdido en la adicción. Ahí está sentado. Y no solamente en la adicción de tomar en cantidades garrafales litros de alcohol, marihuana y cocaína. Y un día fui y empecé, y yo tengo la costumbre de no predicar, solo testificar. Y él escuchaba atentamente mientras que nosotros comíamos con mi madre y mi esposa y mis pequeñas hijas. Y un día yo decía, y terminaba y oraba por ellos. El 4º jueves, sin que yo le diga palabra, cuando puse la mano sobre él, cayó de rodillas y se entregó a Jesús de vuelta. Yo no le prediqué, solamente oraba por él. Cayó de rodillas. Y al siguiente domingo él estaba en la iglesia. Y estaba en la primera fila con una Biblia grande. Pero a lo un mes, escúchame bien, su cuerpo le dijo, tienes que drogarte. Porque es una dependencia. Hay un momento que las drogas no es una cuestión de que yo quiero o no quiero. Es que las drogas te dicen, o me das la droga o te reviento. Y hay drogas que son legales. Y le voy a decir una de ellas, que muchos de nosotros somos adictos. La droga para bajar la presión. Porque usted de repente empieza a dolerle la cabeza. Le duele la cabeza y le está a punto de explotar. Y usted agarra el tensiómetro, dice 15, 16, 19. Y sabe que te está diciendo, dame la droga o te reviento el corazón. Dame la droga o te causa un ACV. Dame la droga o te causa un paro cardíaco. Y tú rápidamente tomas la droga para bajar tu presión. Es una droga lícita. Así sucede con las personas que son adictas. Yo me acuerdo, salí en esa puerta guiado por el Espíritu Santo. Él estaba parado y estaba así parado y él estaba luchando. Él no me dijo, mira, mi hermano, estoy luchando con esto. Y de repente veo bajar un ángel a su lado derecho con una espada desenvainada. Y le dije, Hugo, quédate quieto, porque Dios quiere hacer un rompimiento grande en tu vida. No sé qué es, no sé qué está pasando ahora. Solo sé que Dios escuchó tu oración. Y ese día él había orado y decía, Señor, me está matando la adicción, me está matando, tiene que suceder algo. Y Dios envió su ángel. Pero cuando declaré la palabra, las cadenas se rompieron y todo aquello que él buscaba su cuerpo, toda adicción salió de su cuerpo en instantes y en segundos. Y no sale porque usted hace una buena oración, no sale porque usted es poderoso, sí sale porque el poder del Espíritu Santo, el que rompe cadenas y el que desata las vidas, el que sana a los enfermos, el que da emprendimiento y el que favorece y prospera a las personas. ¿Sabe qué sucede? Muchos de nosotros no quedamos hablando en lenguas. Uno de mis textos quizás preferidos en mi prédica es, probablemente usted ya lo escuchó 100 veces, Proverbios 4:18.
La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día esclarece como el sol del mediodía. Es como aquel refrán japonés que dice kaizen, calidad continua. Calidad continua significa que usted puede mejorar. Hermano querido, yo decía, Señor, tiene que haber algo más. Ya he hecho fuera demonios, ya estoy sanando a los enfermos. Tiene que haber algo más. Siempre fui una persona que digo, quiero más. Estoy satisfecho cuando como una comida, estoy satisfecho, pero nunca estoy conforme, porque al día de mañana voy a volver a querer comer. Así es el hambre que uno tiene que tener del Espíritu Santo. Y descubrí por la palabra de Dios que usted no solamente puede hablar en otras lenguas. El apóstol Pablo dijo, busca hablar en diversidad de lenguas. Y empecé a buscar el don de las diversidades. Un día mi lengua explotó y comenzó a saltar en 1000 pedazos, haciendo en diversidad de lenguas, con testimonios poderosos de que realmente son lenguas del Espíritu. Al siguiente me di cuenta, dice, y el que habla en lenguas interprete. Y entonces le dije, Señor, dame interpretación, y Dios me dio interpretación. Y cuando Dios te da interpretación, te da sabiduría para usarlo. Y cuando usted tiene sabiduría para usarlo, habla en ciencia. Y cuando usted habla en ciencia, usted comienza a hablar en profecía y en revelación. Nunca se quede. Mi esposa es testigo, fuimos a una iglesia en Argentina. El poder del Espíritu Santo es latente. Estaba ministrando y se me acerca un hombre, así todo ajado, golpeado. Se notaban sus uñas negras, sus manos con grietas, un olor terrible y fétido a alcohol. Estaba allí y estaba de esta posición. Sus ropas arrugadas, feas y horribles, de una persona que vive alcoholizado, de una persona que tiene olores diferentes a los demás. Estaba delante de mí ese hombre y dije, Padre, Señor, dame sabiduría para orar por él, porque el pastor vino y me colocó delante, no tenía otra. Si tuviera que elegir por quién orar, no elegiría para orar por él, pero estaba allí. Y entonces el Espíritu Santo me dijo, usa el poder que te di. Y le dije, Señor, ¿qué? Habla en otras lenguas con él. Habla en otras lenguas. Y empecé a soltar, solamente a hablarles. Y empecé a orar en lenguas. No podía hablar en español. Solo hablaba en lenguas del Espíritu. Hablaba en lenguas. Y de repente, como a los 3-4 minutos, veo a ese hombre caer en el piso. Y empezó a llorar amargamente. Y luego a su lado, el pastor cae de rodillas a su lado, llorando amargamente. Y yo dije, ¿qué está pasando? El pastor me miró y me dijo, sigue, y seguí orando en lengua. Y en un momento dado él se para y me dice, tú sabes lo que pasó. Él es un nativo, él tiene una lengua diferente, es una lengua nativa de Argentina, así como nosotros tenemos 17 dialectos diferentes de indígenas en Paraguay. Y me dijo, tú perfectamente le hablaste en su idioma cada palabra. Yo les ministro a ellos, yo voy a predicarle a ellos y aprendí su lenguaje. Pero tu verbo era impresionante. Tú le dijiste, cuando tú tenías 7 años te llamé. Cuando tenías 14 años te llamé. Cuando tenías 30 años te llamé. Y ahora que tienes 50 años, el Señor le dijo, tu talento, tus dones están vigentes. Quiero que atiendas mi llamado, porque quiero usarte en tu comunidad y darte de mi poder. Yo no te llamé a que seas borracho y vicioso. Todo eso lo dije en lenguas. Y ese hombre estaba tirado en el piso. En ningún momento le hablé en español. Todo era en lenguaje del Espíritu. Señores, no le estoy hablando de una historia de 1850. No le estoy hablando de una historia de que sucedió en un libro que yo leí. Lo he visto con mis propios ojos. Cientos de veces he notado que las personas, cuando yo le hablo en lengua, yo sé porque el Espíritu me lo dice, que esa persona piensa que le estoy hablando en español. Y son diversidad de dones. Hermano querido, escúchame bien. Y usted dice, pastor,
Pero usted me está hablando que yo tengo que orar por los enfermos. Sí, ore por los enfermos. Ore por los milagros. Pero quiero decirte que el poder de Dios no se limita al milagro, sanidades y prodigios. El poder de Dios, aún, escúcheme bien, Deuteronomio capítulo 8. Dios dice, yo te doy poder para hacer riquezas. Aún para tener empresas. Aún para ser un hombre próspero. Aún para ser un buen padre. Para ser un buen hijo. Para ser un buen empresario. Para ser un buen cristiano. Usted y yo necesitamos del poder del Espíritu Santo. Espero convencerle ahora por la palabra de Dios. Discúlpeme si usted se enoja, pero tengo que decirle. Usted y yo somos nada sin el poder de Dios. Usted lucha naturalmente, no va a poder vencer sus tentaciones. No vas a poder vencer tu adicción. No vas a poder vencer esa enfermedad. Pero Dios te dice, si tú me pides, si tú me buscas y si golpeas las puertas, yo abriré la puerta de los cielos y derramaré mi Espíritu Santo sobre ti para que se derrame y que haya poder sobre ti y puedas manifestar mi poder en cualquier cosa que me pidas. El poder del Espíritu Santo es para todas las cosas. Da un ejemplo. Jesús nace de una mujer virgen. ¿Cómo fue concebido? Por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no iba a haber concepción. Sin tener factor humano de hombre. No existió hombre. Señores, esto es para usted ateo y agnóstico. Usted tiene razón de que seamos locos. Usted tiene razón de que seamos como personas sin entendimiento, porque servimos a un Dios sobrenatural que tú nunca vas a entender hasta que experimentes el poder de Dios. No vas a entender porque servimos a un Jesús que no solamente nació de una forma virginal, una sola persona en toda la tierra ha nacido, concebido por el Espíritu Santo, y fue Jesucristo el Hijo de Dios. Solo una persona en el universo. Hay uno que murió y que resucitó y se sentó a la diestra del Padre, lleno de gloria y autoridad, Jesucristo el Hijo de Dios. Quisiera darte otro nombre, varón y mujer, pero quiero decirte que solo Jesús salva. Solo Jesús puede darte el poder. Solo Jesús puede salvar tu alma. Solo Jesús perdona pecado. Solo Jesús sana a los enfermos en esa dimensión que solo Él lo puede hacer. Quisiera darte otra respuesta, pero lo dijo el apóstol Pedro, Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Espíritu Santo es real. Escuche, Jesús fue concebido del Espíritu Santo. Ahora, usted dice, sí, pero Él era Jesús. ¿Acaso usted nunca leyó Juan capítulo 1, versos 12 y 13? A todos los que le recibieron y creen en su nombre, se le dio potestad de ser llamado hijo de Dios, porque estos no fueron engendrados por voluntad de hombre, de varón, ni de un ser humano, sino directamente de Dios. Porque así como Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, usted nació de nuevo porque fue concebido por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay nuevo nacimiento. Ahora bien, miremos a Jesús. Jesús dice Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Creció socialmente, creció en su intimidad con el Espíritu, creció en sabiduría y en todas las áreas. Ahora bien, escuche esto, es muy importante, porque necesito convencerle de algo, pero lo voy a hacer a través de la apología bíblica. Jesús, siendo el Hijo de Dios, concebido por el Espíritu Santo, no se atrevió a salir a predicar sin el poder y la llenura del Espíritu. No se atrevió. Dice, todavía no es mi tiempo. Pero un día un hombre miró, Juan 1:29, Juan el Bautista dijo, señores, esto que buscaron los descendientes de Abraham, al cordero, que están buscando un cordero perfecto,
que le quite sus pecados y sane su dolencia y perdone el pecado del pueblo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Y Jesús pasó a las aguas, y al pasar en las aguas, por primera vez el cielo se abrió. Y cuando se abrió el cielo dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y la Biblia dice que después de eso él fue lleno del Espíritu Santo. Lucas capítulo 3. Y después fue llevado al desierto lleno del Espíritu Santo. Quiero darte otro antídoto, quiero darte otra solución, pero la única forma de vencer el desierto es que usted sea lleno del Espíritu Santo. No hay otra manera, no hay otra forma. Y Jesús fue y caminó, y ahí estaba lleno del Espíritu Santo. Satanás le tentó, y en la tercera le dice: si tú eres hijo de Dios, lánzate de este pináculo del templo, convierte esta piedra en pan. Pero le dice: todo esto yo te daré, la riqueza, la gloria, si tú postrado me adoras. Jesús se enojó y en un tono de imperativo le dice: al Señor mi Dios adoraré y solo a Él serviré, porque así está escrito. Y en ese momento, ¿sabe qué dice de la Biblia? Lea su Biblia detenidamente. Que Jesús, que estaba lleno del Espíritu Santo, salió en el poder del Espíritu Santo. Escúchenme bien. Nosotros piquillos que procuramos ser cristianos, neófitos en la Biblia, sin teología, luchando contra potestades y autoridades satánicas. ¿Usted cree, pichiruli como yo, que usted le pueda hacer frente a los demonios con su poder natural e inteligencia y conocimiento de sabiduría humana? Es imposible. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, dijo: sin el Espíritu Santo no me empiezo a mover. Pero cuando Él fue empoderado en el Espíritu Santo, señores, la historia cambió. Porque Él se levantó y, señores, dijo: miren, abrió Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, quitar la aflicción y la prisión a las personas que están encarceladas. Porque todo eso solo se puede hacer con el poder del Espíritu Santo. Esas personas que están encarceladas en sus vicios, problemas, inquietudes, pecados pequeños, pecados grandes, su mente, su corazón, que usted no puede dominar. Hay una persona llamado el Espíritu Santo que viene en el nombre de Jesús. Cuando usted ora al Padre, Él es el que le va a dar la victoria. Jesús no se atrevió a salir un milímetro para usar el poder sin el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué nosotros? ¿Qué nos creemos nosotros pensando de que podríamos hacer algo contra la fuerza de las tinieblas? Señores, los casos hoy en día ya no son de hace 20 años atrás. Nosotros oramos por personas resfriadas y con gripe. Hoy tienen pulmonía, COVID y están a punto de morir y están en terapia intensiva. Antes oramos por personas que tenían problemas con la marihuana. Hoy oramos con personas que tienen problemas con la cocaína y el crack y tienen 10 años de consumición. La única forma es con el poder de Dios. Usted y yo necesitamos. Y por último, los apóstoles caminaron con Jesús, hablaron con Jesús directamente, le vieron sus ejemplos. Ellos también resucitaron muertos, sanaron los enfermos, pero cuando Él se marchó, Jesús le dijo: déjame transmitirlo de esta forma: ni se atrevan, ni procuren salir a predicar o a evangelizar sin el poder del Espíritu Santo. Ni se atrevan. Quédense aquí. Y hasta que no reciban ese poder, quédense allí. Si tarda 3 años, esperen allí, no salgan. Si son 5 años, esperen allí hasta que venga el Espíritu Santo, porque recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros.
Pedro, está muy bien, no necesito tu teología, no necesito tus experiencias de haber caminado sobre las aguas. Pedro, está bien, tú necesitas de mi poder, no te atrevas a salir de este lugar hasta que seas empoderado. Y estaban como gallinas allí dentro de esa habitación esperando. Jesús entró y dijo, y sopló sobre ellos y le dijo, recibiste el Espíritu. Juan 20, 21, 22. ¿Por qué digo este texto? Por favor, hermano querido, tú que eres anti Espíritu Santo y anti unción. Y a propósito quiero decirle algo. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Satanás ni el mundo no tiene problemas con Jesús. ¿Qué? Ni Satanás. Los musulmanes no tienen problema con Jesús. Eso es una mentira. Los budistas no tienen problema con Jesús. Usted me dice, pastor, usted me está diciendo una falsa doctrina. Déjeme terminar. Los mahometanos dicen, oh, Jesús es uno de los más grandes exponentes proféticos de Dios. Es Jesús. Los judíos no tienen problema con Jesús. Jesús dice, mira, yo te muestro, aquí resucitó, aquí caminó sobre las aguas, aquí multiplicó los panes. Jesús, ahí está, esto hizo milagro en este lugar. Se dice que vivía aquí, murió en este lugar. No tienen problema con Jesús. Los budistas dicen de Jesús que Jesús es el único hombre que llegó al nirvana, el hombre perfecto. No tienen problema con Jesús. Y Satanás tampoco tiene problema cuando usted habla de Jesús. El problema se encuentra cuando usted y yo somos ungidos por el Espíritu Santo y hablamos de Jesús el Cristo, el Yeshua Mashiach. Esa es la diferencia, que Jesús es el Cristo, porque Jesús el Cristo es superior a cualquier profeta, superior a cualquier nirvana, superior a cualquier poder oculto, porque Jesús no solo es Jesús el Cristo. Y el mundo no es anti Jesús, todo el mundo es anticristo, anti unción. Y aún las iglesias hoy en día se levantan para ser anticristo, anti unción, porque no saben manejar, porque no entienden el poder de Dios y empiezan a criticar. El mundo tiene problemas con ser anticristo. Hice muchos anticristos, se levantaron. ¿Sabe qué significa Cristo? Unción. Usted, mientras que hable de Jesús, usted puede hablar todo lo que quiera. Oh, sí, a Jesús sí, no hay problema. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Yo le sirvo a Él, pero Él sigue en la borrachera, sigue en el alcoholismo, sigue en el problema de no puede parar de fumar, marihuanea, es alcohólico, es destructivo en su familia. Ahora, Él no fuma, no toma, no hace nada, pero le es infiel a su esposa, porque no tiene poder. Pero tú le hablas de Jesús y no tiene problema. Tú le hablas de Jesús a la gente y nadie tiene problema. Pero cuando tú le dices, Él es el Cristo y tienes que sujetarte a Él, ahí dice, bueno, es hora que me marche, pequeño saltamonte. El mundo es anticristiano. Y lo peor de todo, hay que iglesias anticristianas. No estoy hablando en el sentido literal, estoy hablando gramaticalmente. Antiunción de Dios. Y dicen, ah, sí, escúchame bien, voy a hacerle lo que dice la Biblia. Jesús sopló. ¿Qué recibieron? El Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14? Él dijo, el Padre y yo y el Espíritu Santo haremos morada en usted. Y ahí la gente ya dice, si yo ya tengo al Espíritu Santo, ya tengo poder. Ojo, maneje la teología. ¿Sabe qué dice la Biblia? Jesús le habló a personas a quien Él sopló, que fueron testigos de su poder, y le dijo, ahora yo no les voy a dar el Espíritu Santo, ya lo tienen. Lo que ustedes van a recibir es poder del Espíritu Santo, porque eso es lo que le hace falta. El Espíritu Santo ya está dentro tuyo, el Espíritu Santo ya te hizo nacer de nuevo, pero sin eso tú no puedes ir adelante. Jesús le habló que durante 40 días, 50 días, estos discípulos, ¿quién tenía dentro? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Pero ¿qué no tenían ellos? Lo que Jesús le ofreció. Jesús no le dijo, recibiréis al Espíritu Santo. Él le dijo, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo, ¿sabe qué dice? Venga sobre autoridad, dominio y control de tu vida. Juan capítulo 1, nacido de nuevo. Capítulo 1, verso 12. Fuimos engendrados por el Espíritu Santo. Pero en Romanos 8:14 dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero la palabra, la diferencia lo hace el griego, porque en el español no lo vemos, porque dice hijo. Pero el primero dice, es un niño pequeño de pecho que necesita de su padre para vivir. Pero Romanos 8:14 dice, hijos maduros, experimentados, que tienen el poder de Dios para ser dirigidos por Él. Esa es la diferencia. La pregunta es, ¿Jesús necesitó? Los discípulos necesitaron para constituirse en apóstoles. ¿Y quiénes somos nosotros para que la iglesia no necesite al Espíritu Santo o nosotros? Señores, déjenme terminar con un texto. Usted me puede decir después, no va a haber alguien que diga, no predicó de Jesús, no predicó del Padre, predicó del Espíritu Santo. Pero te quiero decir lo que dijo el Padre en Zacarías capítulo 4, verso 6. Muy conocido, que dice, no es con fuerza, no es con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Pero la versión del TLA suena de una forma extraordinaria y dice así. Zacarías 4:6. No hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es. Tómalo o déjalo. ¿Qué necesitas para restaurar tu matrimonio? El Espíritu Santo. ¿Qué necesitas en tu emprendimiento? El Espíritu Santo. ¿Qué necesitas para empoderar los dones que tú tienes? No te estoy hablando de sanidades, prodigios. ¿Cuáles son los dones? Capacidad de vender, capacidad de comercializar, capacidad de hacer riqueza. ¿De quién viene? Del Espíritu Santo. ¿A quién necesitas? Al Espíritu Santo. No te quedes solamente hablando en lengua. El que habla en lengua habla diversidad de lenguas. No te quedes con diversidad de lengua, interprétalo, porque la Biblia dice, el que habla en diversidad de lenguas, que lo interprete. No te quedes con la interpretación, habla en ciencia. ¿Qué necesita tu hijo? El poder del Espíritu Santo. ¿Qué necesita tu esposo, que ya oraste 50,000 veces por él? El Espíritu Santo. Señor, unge con mi esposo, unge a mi esposo. Probablemente así oró por mí y mi esposa. Y dice, dale la unción del aceite, sumérgelo en tu aceite, Espíritu Santo. Y por favor, si puede ser hirviendo, porque así se va a cambiar este hombre. Quizás está con una persona que parece que ni con aceite hirviendo se va a sanar y se va a liberar. Pero necesitas el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Te hablo joven. Discúlpame, quiero hablarte. Tienes vida, caminas, pero muchas veces pareces un zombie. ¿Sabe cómo yo noto el poder de Dios sobre tu vida? Porque tú vienes y eres un observador de las cosas de Dios. Cuando alguien levanta sus manos, tú estás allí mirando todo el tiempo. Porque no tienes vivencia. Tiene nombre de que vives, pero no vives. Estás muerto. Y tú, mi querido hermano, que mira y eres objetor de conciencia y miras desde atrás y comienzas a mirar, no te sirve de nada ser un espectador del Espíritu de Dios. No te sirve de nada no participar de Él. Tienes que entrar, tienes que pasar la línea y dejar que el Espíritu Santo entre en ti y que tú puedas entrar en Él. Cuando eso sucede, tu vida, tu carácter, tu forma de pensar será transformado y amarás a Dios. Tú, joven, no necesitas que alguien te diga que leas la Biblia. ¿Sabes por qué no lees la Biblia? Porque no tienes el Espíritu Santo.
¿Sabes por qué te cuesta orar? Porque no tienes el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué no puedes cambiar? Porque no tienes el Espíritu Santo. Necesitas del Espíritu Santo. Esta iglesia necesita al Espíritu Santo. Perfecto. Lo dejaremos como chiche. Hace 1 mes y medio lo compramos este lugar. Pero esto, con las mejores alfombras, los mejores pisos de epoxi, no son nada si no está el Espíritu de Dios aquí. Oh, levanta tus manos en ese lugar y dile: te necesito, Espíritu Santo. Oh, Padre, 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 tú no puedes mentir. Tú no puedes mentir. Y en la boca de Jesús, tu Hijo, dijiste: si tú pides, recibirás. Si tú buscas, lo hallarás. Y si llamas a la puerta, se abrirá. Porque cuanto más mi Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Ese cambio genético, tú que me estás escuchando y te hablaron de este video, te estoy hablando proféticamente. Tú dices: no puedo salir de este problema sexual e inmoral porque soy un pervertido. Soy una persona. Quiero decirte que el Espíritu Santo puede hacerte nacer de nuevo y cambiar tu genética y hacer que seas un hombre y una mujer natural. Dios lo puede hacer. Con Dios puedes vencer los pecados, las maldades. El Espíritu Santo rojo soy. Oro por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Derrama tu Espíritu Santo sobre tu pueblo, sobre esta nación. Paraguay te necesita. Paraguay te necesita.